Yo creo que el rechazo se van a terminar cuando mi generación sea adulta, que los adultos hoy. Porque Cómo fomentarles esa creatividad, porque estoy viendo que mis hijos son creativos, pero no sé cómo ayudarlos. todos los niños son creativos. Esta canción que te presento a continuación justamente habla de uno de esos días para mí. La canción se llama El día que te fuiste. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómodo. Hola, hola, bienvenidas a este espacio, su espacio, la ciencia de ser madre, donde la maternidad se explora. Aquí nos encanta hablar de diferentes temas, en el cual hablamos sin filtros, con amor y con mucha realidad. Pero primero que nada, Mai, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, Katy. Muy bien, estoy muy contenta porque tenemos un invitado de lujo y me da mucho gusto que podamos hablar sobre este tema en específico porque ya inicia el mes del Día del Padre, el mes de junio, en donde vamos a tener muchos episodios que tienen que ver específicamente, digo, siempre hablamos de la maternidad, pero en esta ocasión vamos a hablar de la paternidad y no podía ser de una mejor manera que con este invitado que aparte de que es un padre de familia, pues es músico, trovador, que tiene esa sensibilidad en la piel que ahorita nos va a contar todo este mundo de la trova, de la música y demás. Entonces yo estoy súper, súper contenta. Oye, no, y es que, ¿sabes qué? Qué maravilloso, porque realmente el papá es tan importante en la vida de los niños y a veces no le damos ese apapacho o ese decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú eres tan importante y te agradezco y te quiero y te amo y realmente este mes se lo vamos a celebrar a los papás porque nos han dejado una huella increíble cada día y por eso, como dices tú, la verdad es que hoy tenemos un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque vamos a hablar no solamente de la paternidad, vamos a hablar de algo esencial en la vida de las personas, que es la música, de la creatividad, de esa infancia y cómo esa música se convierte en memorias entre padres, hijos, entre amigos y entre todos. Entonces, qué bonito tema. Sí, la verdad, qué bonito tema y de verdad no podía ser mucho mejor que con este invitado que ya les hemos estado ahí como que poniendo algunas, ¿cómo se dice, Katy? ¿Pistas? Unas pistas, exactamente. Y no de Pero maíz. antes, exactamente, pero antes de decir con exactitud quién es nuestro invitado del día de hoy, ¿qué te parece si hacemos nuestro emblemático? Por favor, s'il vous plaît, bien sûr. Cheers. Quién sabe qué dijo la amiga, pero salud. Por todo eso, salud. Sí, está bueno. Ah, bueno, siéntese, señor. Ah, no te creas. Ya estoy sentada. Muy bien. Fíjense bien quién es. Él es Ramón de la Peña, alias Radelape para toda su comunidad, que ya lo conoce de esa manera. Es cantante, músico, actor, trovador y compositor, con más de 30 años de trayectoria en el ambiente artístico y musical de Monterrey y diferentes lugares de la República Mexicana, Centroamérica, Canadá y Holanda. En el 2024 publicó su primer disco titulado Una canción a la vez, con canciones de su autoría. Actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones de su segundo material discográfico, orgulloso papá de 3 extraordinarios humanos. Qué bonito. Vamos con él. De verdad que ese tipo de música se me hace tan, ¿cómo se dice? Inspiradora en cuestión de como si te presentara la vida ante ti cuando la escuchas. Ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, no, no sé, o sea, son cosas así que está bonito. Entonces acompáñenos a recibirlo con un gran aplauso, con un gran cheers. Vamos con él. Y lo prometido es deuda. Con nosotros, mi queridísimo amigo, hermano del alma, Ramón de la Peña, alias Radelape. ¿Cómo estás, Ramón? Hola. Buenos días. Qué Mío, cariñosa solo mío, mío de recepción. mí. Claro, sí soy tu amigo de ti. Mano derecha, ¿qué no? En más de una ocasión, definitivamente. Perdóname,
el chiste local. Ya sé, pues ya aquí nos reímos todos. Ríanse junto conmigo que no entendemos, muchachas. Chiste local. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí. La verdad es que estamos muy contentas de tenerte, porque de verdad que este mes es muy especial para todos los padres. Y no nada más este mes, pero le queremos dar reconocimiento a la labor tan importante que hacen en nuestras vidas. Entonces, pero antes que nada, por favor, haz con nosotros nuestro emblemático cheers, porque vamos a darte la bienvenida con este caluroso cheers, por favor, todos listos. Cheers. Cheers. Y tómenle. Ay, qué rico. Tómenle. Cafecito. Oye, Ramón, pues cuéntanos de ti, porque la verdad es que nos encanta conocer quién es la persona detrás de, por ejemplo, en este caso, de este trovador. ¿Quién es Ramón? Yo soy Ramón de la Peña, la razón por la que soy Ramón de la Peña, ¿verdad? Canto toda la vida. Desde que tengo noción y conciencia he cantado. Yo creo que es no solo mi talento principal, sino de alguna manera mi identidad como individuo. Soy cantante de principio y canto desde que tengo memoria. Profesionalmente comencé a cantar a los 20 años. Cuando digo profesionalmente quiere decir que empecé a cobrar a los 20 años. He trabajado en cualquier avenida que esté relacionada con la música, es decir, he trabajado con bandas versátiles para cantar en bodas y fiestas y cumpleaños y la vida. He hecho conciertos. Soy cantautor, es decir, compongo mis canciones. Tengo un disco en Spotify, en Apple Music, en todas las tiendas digitales. En ese momento estoy grabando un disco con canciones nuevas, algunas de las cuales, si ustedes quieren, les puedo compartir. ¿Qué más? Sí, la verdad es que nos encantaría. Estaba diciendo, antes de empezar a grabar, le estaba diciendo a Katy y a Ramón, ahorita en tu en vivo escuché una de tus canciones que son inéditas todavía y no manches, o sea, yo estaba con las lágrimas de cocodrilo aquí. Y es una canción bien sencilla, porque de alguna manera es... ¿se las cuento de una vez? Jaime Sabines. Sí, tú dale. Y la cantamos, ¿qué tal? Ok, Jaime Sabines es un poeta mexicano, bueno, fue un poeta mexicano, que tiene un texto que se llama Espero curarme de ti. Este texto habla sobre un rompimiento, sobre la terminación de una relación. Y él empieza a decir las cosas que él tiene que hacer para terminar con la persona con la que tiene una relación. De las cosas que tiene que hacer, él dice, tendría yo que juntar todas las palabras de amor que se han dicho sobre la tierra, ponerlas en una hoguera y prenderles fuego, incluyendo en esa pila de palabras ese lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Cuál es el lenguaje subversivo según Jaime Sabines? Todas las cosas que tú le dices a la gente que quieres cuando no le puedes decir que la quieres. De alguna manera, yo comentaba hace rato, de alguna manera es como el lenguaje de nuestros papás que son otra generación donde como que batallaban un poco para expresar sus emociones. Entonces, ellos no te decían directamente, mijito, te quiero mucho, te amo con todo el corazón. Te lo decían con su preocupación. Ya comiste, ya desayunaste, ya te lavaste los dientes, pórtate bien, cuídate mucho, Diosito te bendiga, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice una canción que se llama Lenguaje Subversivo, en donde hago un listado de una colección de todas esas expresiones. Qué hermoso, te digo, de verdad que es una cosa increíble, porque la música, como bien tú lo dices, a veces no hay manera de expresar lo que sentimos y mediante una canción, mediante música simplemente, te puede transportar a lugares, a momentos, a episodios que pasaste o que quieres vivir o que quieres crear, o sea, son cosas que te recuerdan. Y de hecho, no sé, pero ahorita pensando en el título de este programa, se me ocurre eso, o sea, la música como recordatorio o creando memorias en la infancia, porque tú bien lo dijiste, o sea, el Jorge Sabín, ¿sí? ¿Lo dije bien? Jaime Sabines. Ay, disculpe usted, me va a venir a No te jalar los preocupes. pies en la noche.
Jaime Sabín decía, yo no te puedo decir con una palabra porque tengo que decirte 20. Entonces, ¿cómo lo hago? Mediante la música, mediante Claro. cómo te puedo transmitir. Y me lo estás diciendo y le estás diciendo a todo el mundo aquí. Eso, con una canción que aparte no la van a escuchar solo una vez. Cada vez que la escuchen van a retornar y van a sentir esa sensación. Y eso es lo más bonito de la música. Yo te quisiera preguntar antes, porque por favor... Pero si necesito... espérame, antes de empezar con las preguntas, ¿nos podrías cantar la canción para poder darle hilo? Es que le iba a decir que hasta el final. No, porque al final tiene la otra. Va, perfecto. ¿Qué onda? Aquí te escuchamos, hasta me voy a bloquear. Para darle hilo, porque todo lo que nos dijo es el intro. Es la presentación de la canción. La presentación de la canción. Exacto. Bien, entonces, la canción se llama Lenguaje Subversivo y dice así. ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? Abrígate bien. ¿Cuándo vienes? ¿A qué hora nos vemos? ¿Dormiste bien? ¿Cómo te sientes? Cuídate. Yo te acompaño. Yo te acompaño. ¿Quieres cafecito, panecito? Diosito te cuide. Persínate, no te vayas a mojar. Pórtate bien. Regresa pronto. ¿A qué hora llegas? Vuelve con bien. Vuelve con bien. Te felicito, échale ganas, en que te ayudo. No te pierdas, mañana platicamos. Que duermas bien. Que descanses, que te sientas mejor. Miel con limón. Miel con limón. Hablaba Sabines del lenguaje lateral y subversivo del amor, ese que usamos cuando no podemos decirle a quien queremos te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor. ¿Sabes qué? Qué bárbaro, porque ahorita me acabas de llenar de emoción, una emoción que te puedo decir, estoy pensando en mis hijos en la mañana cuando se van a la escuela y me dan ganas de chillar y decir, te estoy viendo crecer tan rápido y quiero que el tiempo no pase de esa manera. Ajá. Pero también me retomaste, ¿cómo es? Me regresaste a la época, ese tipo de música, de verdad es la época de mi adolescencia, juventud. Wow. De cuando de verdad pasaba por ciertas situaciones bonitas, obviamente, en el cual decía, oye, me siento enamorada, me siento cuidada, me siento, no, estás cañón, muchas gracias, de verdad. Es una canción que no sabíamos que necesitábamos escuchar, pero que definitivamente... Wow. Ay, qué hermosa. Te digo, es la segunda vez que la escucho y es la segunda vez que chillo con la canción, de verdad. Sí, que te dije que se me metió un lenguaje subversivo en el ojo. Sí. Muy poéticos ustedes. Ya ves. Oye, pero justamente eso, fíjate,
Esto, yo creo que para los papás, ya lo habíamos hablado en otros episodios, justo hablando de este tema de los papás. eh, por la cuestión cultural, a veces es mucho más complicado para los hombres eh, a dar expresiones de amor así de manera muy textual, ¿no? O sea, el decir te amo, eres importante para mí, hijo mío, porque pues durante mucho tiempo culturalmente no estaba permitido a los papás que se hablaran de esa manera, que fueran Ujú. sensibles y de alguna forma siempre buscaron la manera en esas generaciones de tener un lenguaje diferente, ¿no? Y bien lo dice Gary Chapman con los lenguajes del amor, o sea, no existe uno solo, sino diferentes y cada quien expresa su amor de diferente manera y creo que nos toca también a nosotros identificar cuál es el lenguaje del amor de nuestros padres, porque a veces somos un poco no quiero decir la palabra como crueles, pero tal vez como que no sabemos si queremos que sean de cierta forma y pues ellos son de otra y tenemos que identificar en sus acciones, en la manera en cómo se comportan con nosotros, ese justamente ese lenguaje. Totalmente. Culturalmente, socialmente, intrínsecamente, los papás somos tradicionalmente los proveedores. Ese es nuestro lenguaje del amor. Casi siempre era el ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué te hace falta? ¿Necesitas dinero? Um, Es correcto. me acuerdo de una conversación que tuvimos alguna vez cuando mi papá vivía. Tenemos obviamente nuestro grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Y entonces no me acuerdo cuál era el tema del que estábamos platicando. Que mi papá muy poco, pero cero efusivo, le dijo a una de mis hermanas, muchas gracias porque creo que era una felicitación de parte, creo que es más, era el Día del Padre y mis hermanas le estaban diciendo papito chulo, precioso, etcétera, ¿no? Felicidades, etcétera. Y mi papá nada más decía muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo le dije, mira papito, te voy a decir cómo se le dice a tus hijas. Mi reina, mi vida, mi preciosa, mi princesa, gracias, mi encanto, te adoro, te mando muchos besos y abrazos. Y el comentario de papá fue, muchas gracias. Ay, no, muchas Yo, gracias ok, por... ok, me doy por vencido. Lo que pasa es que sí, o sea, realmente, pues sí es culturalmente, se ha ido ahorita abriendo un poquito más el aspecto de que los papás puedan, o sea, decir, oye, te amo, o dar un abrazo, porque antes era como signo de debilidad. No era porque no los quisieran, era porque era un Ujú. signo como de debilidad, o yo qué sé qué era. Pero ahorita, y aún así, hay muchas culturas que me topo que aún así son más rígidos, incluso la de Ujú. nosotros. Pero qué bonito que a partir, que puedes encontrar diferentes acciones a partir del muchas gracias o cosas que te hagan sentir cerca y que, como dice Maite, y que los hijos vayamos encontrando esa manera o ese lenguaje que nuestros papás nos están diciendo. Porque cuando Ujú. somos chicos, cuando somos jóvenes, muchas veces no lo vemos. No lo vemos porque decimos, ay, mi papá, o por qué nunca me abrazó, o por qué nunca. Pero cuando vamos creciendo nos vamos percatando que ese estás bien, que te vaya bien, te doy la bendición, era una forma, una expresión de te quiero. Así es. ¿Tú cómo identificas, Ramón, esos lenguajes, ese lenguaje del amor que tenía tu papá hacia ti? ¿Qué era lo que te decía? ¿Qué era lo que te hacía? Mi papá y yo teníamos una relación muy interesante. Tal vez no demasiado peculiar porque yo sé que la generación de mi papá se comunicaba así con sus hijos. Mi papá fue una persona brillante, fue de los personajes destacados de Nuevo León. Fue rector del TEC de Monterrey, trabajó en el sexenio de Vicente Fox con Vicente Fox en la Ciudad de México. Entonces eso a mí, como su hijo, me trajo, como su único hijo, porque tengo puras hermanas, entonces como su único hijo me trajo una presión distintiva que yo decidí muy pronto en mi vida no tratar de emular. Yo dije, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser músico, yo voy a ser cantante. Mi papá fue ingeniero químico y fue extraordinario en lo que él hacía. Yo no. Eres extraordinario en lo que tú haces. Gracias. Entonces, nuestra relación no fue afectuosa, no fue cercana, fue como un poco fría y distante. Um, su lenguaje emocional con los hijos siempre fue a través de mi mamá. Eso es algo que mi mamá nos contó.
mucho tiempo después, ¿no? Entonces, su lenguaje, su lenguaje del amor para nosotros fue en retrospectiva. Mi papá primordialmente fue maestro, porque era una persona tan brillante que uno de sus talentos era comunicar de manera muy sencilla su proceso intelectual. Y entonces las reuniones de los domingos con papá era escucharlo, contarnos algo, ¿no? Algo que aprendió nuevo, algo que descubrió nuevo, un libro que leyó, un programa que descubrió, una canción que lo impactó. Y entonces nosotros lo escuchábamos hablar, nos echaba su choro y luego ya continuaba la conversación y las bromas y las risas, etcétera, entre los hermanos. Pero mi papá siempre fue así descubrí algo, les voy a contar algo. Y entonces sacaba su papelito con una pluma y nos dibujaba nubecitas y las conectaba y los decía, es que esto con esto se relaciona de tal manera. Él nunca dejó de ser profesor en su vida personal y pública. Y entonces yo creo que ese era su lenguaje del amor con nosotros, el El enseñarnos mostrarles cosas. y enseñarles el mundo a través de sus ojos, ¿no? Ujú. Qué bonito y qué bonito que en retrospectiva puedas identificar también esa parte de ti y que hayas también podido abrirte tu camino fuera de un patrón familiar, que hayas podido abrir tu camino con este tema de la música, que digo, definitivamente por eso te lo decía, o sea, cada quien en su rubro, digo, no eres tan diferente a tu papá porque cada quien en su rubro han sido brillantes en esta parte. Entonces te felicito por ello, Ramón. Y pues bueno, contéstame esta pregunta, ¿qué canción o qué música te transporta a tu infancia? Ahora que estamos hablando de este tema musical. Uy, ok. Canciones que me transportan a la infancia. Yo tendría que contarte un pasaje de mi infancia. Resulta que la música en mi familia siempre estuvo presente en el sentido de que fuimos durante muchos años fuimos cuatro nada más. El pilón de mi hermana menor pues llegó como 10 años después que yo nací, ¿no? Entonces, pero todos estábamos más o menos seguiditos, éramos 2 años de distancia entre la mayor y el que sigue y el que sigue. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía entre 6 y 8 años, somos de Saltillo, entonces cada fin de semana hacíamos el viaje a Saltillo para visitar a tíos y abuelos. Y entonces mi mamá, para controlarnos, nos decía, a ver, a cantar, vamos a cantar. Entonces todos los viajes y todo el camino en carretera era nosotros cantando y cantando y cantando y cantando y cantábamos de todo, ¿sabes? O sea, cantábamos comerciales, cantábamos canciones infantiles, cantábamos campañas políticas. Yo me acuerdo mucho la canción de Madero. Ay, Por eso te lo prometo, el eslogan que él sacó, hay una canción que se llama Que viva España. Bueno, él y por eso canta Monterrey, que viva Madero. Y la cantábamos y cantábamos cualquier cantidad de cosas. Entonces, para mí, cualquier canción me regresa a la infancia, ¿sabes? Qué Vaya, maravilloso. cualquier canción de esa época, de cuando éramos niños, porque y nuestras reuniones familiares siempre son muy musicales. Yo cargo a Gertrudis, así se llama mi guitarra, Gertrudis. Yo cargo a Gertrudis para todos lados siempre, por esa razón. Y entonces para mi mamá, una reunión no es reunión si no cantamos. Qué Entonces maravilloso. ¿Perdón? yo te podría cantar cualquier canción de la niñez que me regresa a la niñez, porque yo cantaba con mis hermanas siempre. Se me hace tan bonito porque, mira, ahorita tú nos estás diciendo todo lo que dices hasta la canción esa de Madero. Qué risa. Sí, no. Y temas de programas, las canciones de los intros de las caricaturas, todo lo cantábamos. Mis hermanos estuvieron en colegio religioso, entonces los cantos de la iglesia también los cantábamos. O sea, cantábamos todo. Era un O sea, no es cantar. casualidad, Ramón, no es casualidad de que tú te hayas convertido en músico, o sea, que nadie aquí venga a quejarse, porque Ajá. esa fue la enseñanza que te dejaron tus padres desde el Claro, día uno de tu nacimiento, ¿no? claro. De hecho, mi hijo el más chico se sorprende de
desenvolvimiento escénico. Y me dice, ¿cómo tienes tanta seguridad para cantar? Y le digo, bueno, son 2 factores. 1, he cantado toda la vida. Pero 2, como desde niño siempre tuvimos público. Público eran nuestra familia, eran en las reuniones de mis papás, sus invitados, siempre nos decían, mis papás nos decían, véngase, canten tantito y ya, ¿no? Y como yo siempre canté junto con mis hermanas, a mí nunca me dio miedo cantar en público, porque éramos este conglomerado, ¿no? Esta unidad que cantábamos juntos, entonces no me daba pena, y no me da pena. Entonces, la primera vez que me subiría a un escenario, cero pena, sin pena totalmente, porque yo desde los 5 años estoy acostumbrado a cantarle al público. Oye, pero también es personalidad, yo creo, porque fíjate, ahorita que me dices eso, yo recuerdo cuando era chica, nos juntábamos en mi casa y llegaban mis primas y llegaban así todo, ¿no? Entonces, pues, no, pues vamos a hacer que el lago de los cisnes, o sea, obviamente no sabíamos ni cómo se hacía, ¿sabes? Sí, vamos a hacerlo, ni ballet sabíamos ni nada, pero ahí nosotros intentándolo. Y lo hacíamos, ahorita me recuerdo y digo, qué pena, o sea, cómo yo hacía eso enfrente de mi abuelita, enfrente de mis tíos, una vez preparamos una coreografía para ir a la fiesta de una posada de una amiga y yo, ¿a quién se le ocurre? Dios mío, o sea, entiérrenlo en el baúl. Pero te digo, es personalidad porque cuando yo crecí era súper penosa. Aquí como me ves ahorita, yo no era así, era súper, bueno, sigo siendo penosa, pero ya en otras cosas me vale. Y digo, si no lo voy a hacer, entonces no me quejo o lo hago, ¿sabes? O sea, entonces son cosas así, pero yo era muy, muy penosa. Y ahorita, Pregunta para ti. ¿Perdón? Pregunta para ti. Dime. ¿Cuándo empezaste a ser penosa? No me acuerdo. A lo mejor no sé, primaria, secundaria. No sé. En la primaria media. Sí, la mayor, la que ya como que estás quinto, sexto, por ahí. Sí. Cuando empiezas a ser consciente de tu entorno, de la presión social, de los comentarios de tus compañeros. ¿Sí? Exacto. Normal, tal y absolutamente normal. Hace poquito escuché a una historia de un profesor. Este señor, que es maestro y estandopero, contaba que él es maestro de diferentes grados. Entonces dice, yo doy clases de segundo a sexto. Okay. Y entonces yo puedo distinguir con mucha claridad el momento en que los alumnos se dejan vencer por la presión social. Porque cuando son chiquititos, cuando son niños, son arriesgados y son valientes y no les importa nada y levantan la mano todo el tiempo para compartir cualquier cosa. Sí. Todo es asombro y todo es arrojo y valentía. Y esa valentía les dura el primer año, segundo año, tercer año y en cuarto año, como que empiezan a dejar de levantar la mano con tanto valor, ¿no? Como que empiezan a tener un poco de pena. Y entonces, a partir de ese momento, dice, y yo lo puedo ver, yo veo las señales cuando comienza a ocurrir y veo y me doy cuenta el día en que la luz se apaga. Y es bien feo de ver, es bien feo. Porque él dice, yo me iría con ustedes a la guerra si ustedes me lo pidieran. Con esa euforia y con esa pasión que pierden por el proceso normal de socialización. Qué triste. Es bien triste y es bien feo. Pero es algo que conforme creces y conforme dices, conforme descubres tu identidad y descubres tu misión y descubres quién eres y lo que quieres hacer, esa luz que perdiste puede volver. Y eso es lo que me encanta, porque de adulto, y me he dado cuenta, es muy triste lo que nos vienes diciendo y sobre todo que esa persona lo ve. Yo ahorita pues lo veo con mis hijos, ¿no? Que digo, tengo todavía una más chiquita, uno que ya está como en esa transición de que, y ya voy para allá, y yo no, quédate, no te vayas, ¿sabes? O sea, no pierdas esa emoción por la vida. Bueno, no por la vida, sino de sorprendente por cualquier cosa, pero es normal. Y cuando pasas, yo creo que es cierta etapa y dices, ya me vale, o sea, tengo que disfrutar mi vida, ¿sabes? O sea, tengo que ser quien soy yo, porque si no, se me va quedando la vida ahí atrás y cuando volteé a ver todo lo que escribí en mi libro, voy a decir, no lo hice por pena, no lo hice por la que la sociedad me iba a decir qué. Pero pues llegar a eso también también está difícil.
Oye, Sí, Sí, sí pasa. es verdad, o sea, y digo, qué bueno que se estén también tocando estos temas, porque justamente lo que hablamos mucho en este podcast es esta parte de que los niños tienen esa sensibilidad, y fíjate, lo hablamos también cuando tuvimos un tema respecto a la importancia del teatro, porque ya lo hablamos, para las Mm, expresiones, o sea, todas las expresiones artísticas en general, para el desarrollo del niño. Y definitivamente la música, como parte de una expresión también artística, es importantísima en el desarrollo. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Ramón, ¿qué cambió en ti, por ejemplo, esta parte cuando tú fuiste papá respecto a la música? ¿Hubo más música, menos música? ¿Cómo integraste ahora esta parte de la paternidad con este mundo tuyo de compositor, de trovador, de músico en general? mm. Mira, cuando yo fui papá por primera vez, fui papá joven y entonces mi vida dio un vuelco radical, total y absoluto. Tuve que replantear, digamos, mi esquema de vida de muchas maneras. Am, pero algo que no cambió fue justamente la música. Así como yo viví sumergido en la música en mi niñez, así procuré que fuera la vida de mis hijos. Y entonces mis hijos han estado empapados de música todas sus vidas. Imagínate esto. ¿Qué tan acostumbrados estaban mis hijos a la música? Que yo me los llevaba a los ensayos de mis espectáculos. Y estaba la banda sonando a todo lo que daba y mis hijos dormidos profundamente, ¿sabes? Y todos mis compañeros de espectáculo decían, es que ¿cómo pueden estar dormidos? Y yo, están acostumbrados. Entonces, para Claro. ellos, bye, ¿no? Y entonces, algo que me gusta mucho de mis hijos es el hecho de que, por ejemplo, que les guste la música de los Beatles, que les guste la música de Queen, que les guste la trova, que les guste Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, ¿no? Y les gusta porque me gusta. Escucharon mucha música conmigo creciendo. Entonces, o sea, por ejemplo, la pregunta que me hiciste hace rato de, de de la música que me lleva a mi niñez. O sea, hay música mía que los lleva a ellos a su niñez. Me explico. El año pasado, mi hijo el menor cumplió 15 años y dijimos, vamos a hacer un viaje. Hicimos un viaje bien bonito donde visitamos, eh, ¿cómo se llama? Fuimos a Querétaro y fuimos a Guanajuato y fuimos a San Antonio y fuimos a varios lugarcitos. Estuvo bien padre, San Miguel de Allende. Estuvo bien bonito y todo el camino nos fuimos cante y cante canciones de Queen. Qué padre, o sea, repetiste ese Exacto, fragmento sí, de tu vida, ¿no? Qué bonito. tenías que claro. cantar la de Madero también. La de Otro Madero viaje para y que la la de... cante. Sí, claro. Que eso, más que, o sea, digo, sí, obviamente tiene mucho que ver con la música, pero también por tu lado actoral, por tu expresión artística en cuanto a lo escénico, porque, digo, yo no sé si tú recuerdes, pero cada vez que nos juntamos todos los teatreros, terminamos cantando canciones, los De intros de teatro. todas las caricaturas, ¿no? Claro. Ah, sí, es verdad, es verdad. Bueno, es que cuando eres músico, es algo que los músicos comentamos. Por ejemplo, mucha gente nos dice, es que yo no puedo dormir si no pongo música o no puedo estudiar si no pongo música. Y para los músicos es al revés. Yo no puedo estudiar con música porque estoy escuchándola. Yo no puedo evitar, no me puedo desconectar de la Claro. música. Si pongo música, la estoy escuchando. Si yo entro al súper y hay música, yo, ¿Qué ¿qué venía a canción comprar? escucho? Exacto, si yo me voy con Oye, la se te música, olvidó la vale, cebolla, la papa, la es zanahoria. Pero me porque acuerdo qué estoy música estaba escuchando. puesta, eso sí. Exacto, exacto. Entonces, estamos sumergidos de tal manera en la música que constantemente, que la música para mucha gente es como sonido ambiental, pero para los músicos, como es nuestro trabajo, prendo el radio, empiezo a escuchar una canción y yo la empiezo a desmenuzar como tú desmenuzas, no sé, una película o un El programa de lenguaje televisión, corporal, nosotros, ¿no? el lenguaje corporal, Psicólogos. por ejemplo. Ah, Y entonces yo empiezo, ok,
¿Qué instrumentos están? Es y luego, y luego, mira, de pronto entró la sección de cuerdas y de metales, y cómo resolvió el autor la canción, porque dice, esta es una frase muy corta que la hizo muy extensa musicalmente, etcétera, etcétera, y entonces voy descubriendo las trampas de cada autor de cómo hacer una canción y cómo hacer ajustes, etcétera, ¿no? La música es un elemento tan poderoso en la vida del hombre, en el desarrollo del hombre, que la música te ayuda a sobrevivir las catástrofes más terribles, los eventos y las situaciones más duras de tu vida. Has salido de ellas por la música, gracias a la música, estoy seguro. Estoy seguro que el primer corazón roto de tu vida lo sobreviviste porque pusiste tu canción favorita en loop y lloraste y lloraste y lloraste y lloraste hasta que te curaste. Y fue gracias a la música. Entonces yo sí creo que en la guerra cantaban. Claro, estoy seguro que cantábamos en la guerra, con el fusil en la mano, marchando hacia el enemigo, cantando. Claro que sí, claro que sí. Estoy seguro, no tengo pruebas, pero estoy seguro. Es más, te la pongo así. Estoy seguro que en la batalla de Puebla, los soldados con los fusiles en la mano iban gritando el himno nacional mexicano. Claro que sí, estoy convencido de que así fue. Es que, ¿sabes qué? Mexicanos Sí es al grito de guerra, claro. Sí es cierto, porque te prende, ¿no? Te prende y te dice, Claro. pues vamos, y cuando estás despechada, cantas, gritas, lloras y así, o sea, realmente sí funciona, es una catarsis o es una manera de prender ese fuego ardiente que tienes adentro. Claro, Oye, y aparte claro. lo vivimos, a todas las personas que que nos tocó esta parte de la pandemia, Ujú. pero las expresiones artísticas se intensificaron al 1000% porque fue Sí. lo que nos hizo salir avante de Ujú. un poco de todo lo que vivimos. Estábamos totalmente encerrados, no teníamos otra cosa que hacer y a través de la música, yo recuerdo que muchos cantautores empezaron a hacer sus propias versiones de lo que estaban viviendo respecto a la pandemia y a echarnos casi creo que porras, ¿no? Decir, sí se puede, vamos, o sea, échenle ganas y vamos a salir. Te voy a contar una historia bien bonita. Está bien bonita con respecto a la pandemia. Mucha gente, obviamente, durante la pandemia, mucha gente se abocó a la vida digital, ¿verdad? Y entonces hay un videojuego, creo, si mal no recuerdo, que es Grand Theft Auto, en donde la gente se conecta y pues juega la guerra, ¿no? Entonces había un actor tan frustrado de no poder hacer nada artístico durante la pandemia, que se puso a convocar a sus amigos virtuales, a decirles, vamos a montar Hamlet. Y entonces hicieron audiciones, Oye, pero ¿fue hicieron en ensayos. Grand Theft Auto o fue En en Grand Theft, sí, no, en Grand Theft Auto. O sea, hicieron una compañía de teatro dentro del juego. Te lo prometo. Hay una película que se llama Grand Theft Hamlet. Así se llama la película. Búscala, no sé en dónde está, no la he visto, muero de ganas de verla, pero te lo prometo que eso sucedió. O sea, dentro del Wow. equipo de producción, te voy a decir, dentro del equipo de producción había gente que estaba encargada específicamente para proteger los ensayos, porque como es un juego de guerra, llegaban jugadores a atacarlos. Pero estos están ensayando, ¿sabes? Entonces tenían un equipo de gente que rodeaba el área del ensayo para cuidarlos de que no los mataran mientras estaban ser o no ser. Ese es el dilema, ¿me explico? Oye, Es una... qué padre, y, o sea, es como, estamos contratando el callback, ¿no? O sea, estamos Guarura. contratando Sí, a actores, cantantes, no sé qué, y sí, 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 totalmente, totalmente. Es una historia muy linda y la película anda por ahí. No la he encontrado, pero la tengo que ver. sí, sí. Muy bien, Ramón. ¿Algún recuerdo que se te venga a la mente de algo que tenga que ver con la música y con tu paternidad específicamente? Con la música y con la paternidad. Huh. Bueno, yo soy músico desde hace muchos años
Y de hecho mi carrera como músico la comencé desde antes que nacieran mis hijos. Entonces mis hijos, los mayores, me acompañaron mucho, mucho a mis proyectos musicales. Entonces fueron público en conciertos y en obras de teatro y en teatro musical. De hecho, Ceci hizo sus pininos en el teatro conmigo, porque sí, sí, ándale. Pero fue antes, porque la primera vez, creo que la primera o la segunda vez que hicimos Jesucristo Superestrella, ella fue ensamble. Primero, en la primera puesta, fue parte del coro. En la segunda, la metieron como ensamble. Mira. Entonces, y luego sí estuvo con nosotros en Excalibur y así. Entonces, sí. No, y Eddie, aparte a ella le encantan. Digo, yo creo que a tus 3 hijos, si no mal recuerdo, sí, pero me acuerdo mucho de Ceci porque incluso es un público maravilloso, Ceci, porque me acuerdo de cuando hemos ido a verte, cuando te presentes en algún bar o así, ella es la primera que aplaude y que grita y que dice y que hace, y ay, tan fuera ella. sí, es una muñeca. Y nos contaba así luego. Sí, le encanta, le encanta. De hecho, todos mis hijos son un público fabuloso porque se ríen de todos mis chistes, aplauden y cantan conmigo, es genial. Qué padre. Estaba yo pensando también en Eddie que es el más peque. Ujú. A él le pegó muy fuerte la onda del teatro porque Eddie, ay, no sé si contarles esto. Se los voy a contar. Tú sabes, tú sabes. Eddie no nació siendo Eddie. Okay. Eddie nació siendo Andrea. Tengo un hijo trans que salió del closet hace en quinto de primaria. Ahorita está haciendo el segundo semestre de prepa. Entonces quinto y sexto y toda la secundaria ya salió del closet, ¿sabes? Entonces fue una época difícil en el sentido de que tenía aliados, sí tenía aliados, pero también tenía... vaya, fue su momento. ¿Se acuerdan del comentario que les hice de la luz que se apaga? Sí. Ese fue su momento. Mm. Cuando era chiquito era súper valiente, le valía el mundo. Había niños que se le acercaban y le decían, ¿por qué traes una camiseta de niño? Y Eddie decía, no es de niño, hello. O sea, era una playera del Capitán América. ¿Qué tiene? Las niñas también se ponen playera del Capitán América. Cuando íbamos a McDonald's pedía la cajita feliz con el juguete para niños, le gustaban los superhéroes y las caricaturas de superhéroes. En sus fiestas de cumpleaños la temática era de superhéroe. La primera vez, fíjate, cuando estaba chiquitín, pidió cumpleaños de Spider-Man, de Iron Man, de los Minions. Entonces, cuando salió Frozen, le dijo a su mamá, quiero que mi fiesta sea de Frozen, ¿verdad? Y su mamá le dio mucha emoción, dijo, ay, mi vida, por fin una princesa. ¿Quién quieres ser? Y la Olaf. respuesta de él fue Olaf, obvio, Ay, chiquito. obvio, fue Olaf, ¿no? Entonces Es que es el Entonces mejor, todos, la serie es el mejor, la claro, verdad. es el más divertido. Entonces todos ya sabíamos, digamos, ¿sabes? Claro. Cuando finalmente salió el closet fue una cosa de, pues sí, te gustaba el fútbol, te gustaba el básquetbol. Cuando estaba chiquito, llegábamos de la escuela y agarrábamos una mochila y la llenábamos con pistolas y con espadas y nos íbamos al parque. Y se hizo una reunión bien bonita de todos los vecinos que salían a la misma hora y hacían batallas campales. Ay, qué padre. O sea, era bien padre. Era padrísimo. Yo fui villano muchas veces, ¿no? Y fui el monstruo que los perseguía y Sí. etcétera, ¿no? Pero la verdad es que fue una cosa muy bonita. Entonces Eddie era muy valiente. Era muy valiente cuando estaba chiquitín. Su maestra de cuarto de primaria me dijo alguna vez, me dice, te voy a decir una cosa me mandó a hablar porque estaba batallando con matemáticas, pero me dijo, para mí Eddie es un elemento muy importante en el salón de clases, te voy a decir por qué. Porque dice, ya sabes cómo se maneja digamos, el juego de poderes en un salón de clases. Está la niña, la niña popular, la niña super líder, que quiere que todo el mundo haga lo que ella quiere, y entonces está la niña, están los que la siguen y están los marginados. Bueno, Eddie no le importa seguir a la niña líder. Entonces todos los niños marginados, los calladitos, los penosos, ellos seguían a Eddie. Entonces era el defensor de los débiles de alguna manera, ¿sabes? Entonces, y me decía, ¿ah?
El Robin Hood, haz de cuenta. El Robin Hood, haz de cuenta, sí, sí, porque siempre hacía eso. Él me contaba, decía, llegó un niño nuevo a la escuela y no tiene amigos, entonces me fui a sentar con él y a platicar con él, etcétera. Entonces era muy querido en ese sentido y era muy valiente. Cuando finalmente aceptó, digamos, su identidad de género, se volvió muy callado y muy cerrado, porque le empezó a preocupar Sí, lo que claro. la gente decía ¿Qué de él, dirá? Sí, ¿verdad? qué fuerte. Entonces el sexto año de primaria, toda la secundaria fue muy difícil. Y me dijo, em, se metió a una academia de teatro y me dijo, es que el teatro me salvó la vida, papá, porque me siento integrado, me siento arropado, me siento entendido, siento que la gente me quiere y de veras, es súper, súper querido. Tiene grandes amigos en el teatro. Entró a la prepa y se metió al taller de teatro en la prepa y tiene súper amigos también queridísimos que yo quiero mucho. Su lugar seguro, ahí lo Exacto, encontró. exacto, su lugar seguro en el teatro. Qué Entonces, importante, ¿no, Ramón? Perdón que te interrumpa, pero qué importante alentar a nuestros hijos, pues literal, hacer lo que quieran ser, a, a vivir de manera plena y feliz. Y todas estas enseñanzas creo que no van para menos. Y qué bueno, de verdad me da mucho gusto que lo hayas contado, te lo agradezco mucho, porque creo que puede abrirse una puerta para alguna de las mamás o papás que nos estén escuchando, que nos estén viendo y, y que a lo mejor no saben cómo manejar esto. Yo ujú, te pudiera preguntar en este caso, ¿cómo lo manejaron? ¿De qué manera tú como papá, eh, pues ahora sí que agarraste el toro por los cuernos y dijiste, va, o sea, lo vamos a apoyar al 100%? ¿De qué forma le diste contención? Porque entiendo que ha de haber sido un paso sumamente importante y trascendental para su vida y que no es fácil tomarlo. Digo, sabemos y conocemos de mucha gente que jamás sale por el temor al que dirán y viven una doble vida o viven una vida muy triste porque pues Apagada. siempre están como buscando eh, pues aparentar cosas que no son y ujú. qué importante esta parte de tener ese apoyo, siempre lo hemos dicho aquí, estas redes de apoyo donde son las personas que te dan el sostén para poder salir y vencer cualquier obstáculo que tengas. ¿Y quién mejor? Pues que tus cuidadores principales como son tus padres. ¿Cómo lo viviste, Rama? Antes de decirte, te voy a decir algo que Eddie me dijo hace algunos años, que se me hizo muy fuerte. Me dijo, yo creo que el- el rechazo, se van a terminar cuando mi generación sea adulta, porque mi generación acepta más digamos, este modelo de vida que los adultos hoy, Total. porque porque lo vimos muchas veces. Los que tenían problemas con la, con la identidad de género de Eddie eran los papás. Claro, Y claro. eso es o sea, yo creo que eso es lo más difícil para los papás de Eddie, es lo que nos es más difícil. Um, yo honestamente te lo voy a decir, yo no pensé en mí cuando Eddie salió del closet. No fue, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo te sentiste tú? Y mi respuesta siempre fue, la verdad es que yo no lo pensé. Yo no pensé porque para mí lo que yo siento no es importante. Es lo que lo que mi hijo siente es importante. Entonces yo desde el principio le dije, mi rey, lo que tú digas que hagamos, se hace. Si quieres que vayamos a hablar con tu maestra, hablamos con tu maestra. Si quieres que hablemos con la directora, hablamos con la directora. Y de hecho lo hicimos. Yo fui a hablar hice junta con la maestra, con las dos maestras de su grado, con la psicóloga, con la directora, para hablar del tema, para pedirles que lo dejaran ponerse uniforme de niño, para pedirles que se refirieran a él como niño, esos detalles. Yo le dije desde el principio, o sea, yo me voy a la guerra contigo y si necesitas que le parta la boca a alguien, tú nomás dime a quién y voy, ¿verdad? Um, esa fue mi decisión. Finalmente te voy a decir, cuando me cayó el 20 fue en su graduación de sexto. En su graduación de sexto, finalmente le dieron permiso de graduarse con pantalón del uniforme, ¿no?
Y entonces yo le dije que eres, o sea, a partir de ese momento, hazte la idea de que eres bien famoso, porque toda la secundaria te va a conocer como la niña que se graduó con pantalones. Para que sepas. Y de hecho, cuando pasamos a secundaria, fuimos a hablar con la directora y la directora nos dijo, sí, ya conocemos tu caso. Y la psicóloga fue directo con Eddie y le dijo, Eddie, lo que tú quieras hablar conmigo, ya las puertas están abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Um, y entonces, en la fiesta de graduación de sexto, yo le dije a Eddie, tú y yo nos vamos iguales. Entonces le compramos su saco azul, su pantalón negro, su camisa negra, su moño azul. Yo me vestí igual. Nos fuimos los dos iguales. Entonces ¡Qué yo bonito! lo vi tan feliz, lo vi tan feliz. Sus amigos que lo incluían en su grupo, todos los niños del salón, vente Eddie, vente con nosotros. Y ya ves que dividían hombres y mujeres, vente con nosotros, Eddie. Y entonces, y en la foto con los niños, etcétera, ¿no? Pero donde me cayó el 20 y me pegó fue cuando empieza el baile y dicen, va a ser el baile de los graduados con sus papás. Y entonces Eddie bailó con su mamá. Y fue ahí me rompió el corazón, porque yo dije, porque en ese momento sentí tanto orgullo Claro, y al mismo tiempo dije, pero mi princesa ya no existe. claro. Mi bebé, mi niña, que durante sus primeros 10 años de vida fue mi princesa, ya no existe. Pero sabes que la verdad es que Mm, qué valiente y qué bonito lo manejaste en la manera de decir, sabes que no vas a ser famoso y vas a ser ujú, conocido, no ujú, por lo que dejaste de ser, sino por lo que eres ahora. ujú, Y normalmente cuando los papás están en esa transición, y no hablo de ellos, o sea, hablo también de la gente que está afuera viendo, pues habla de lo que dejan de ser y por qué no son y por qué, ¿sabes? Y qué bonito que lo manejaste de otra manera, del otro lado de decir, oye, hijo, yo estoy contigo. Y aunque me duela, por ejemplo, el baile, porque no te duele lo que esté haciendo, sino de decir, ay, ujú, ¿sabes? O ujú, sea, eh, estás ahí y lo estás apoyando y le estás dando ese cariño que créeme que te lo va a agradecer toda tu vida, porque si hubieras cambiado y si hubieras hecho otra cosa, no sabemos qué hubiera pasado con Eddie en ese momento. ujú. Hiciste lo mejor Y que de hecho, pudieron. Ujú. es muy triste verlo tiene compañeros ahorita en la prepa que son iguales. Vaya que están en la misma situación que él y conocemos a los papás. Y los papás siguen en el conflicto. En Le el dimos duelo. Lo que aventón. pasa es de que Sí. finalmente es un duelo. O sea, Sí. tú lo, Ujú, tú lo, tú lo mencionaste muy bien. O sea, le dijiste adiós a tu princesa. Tuviste ujú, que dejar, tuviste que dejarla ir y darle la bienvenida con los brazos abiertos a tu príncipe, ujú. a tu rey. Al muñeco, sí. Bueno, todo este preludio fue para decir Ajá. que Eddie está súper metido con la música y el teatro, ¿verdad? Ok. Entonces, me dan muchas risas las reacciones de Eddie cuando le enseñó una canción nueva, ¿verdad? Porque Eddie, como también está empezando a escribir y empezando a hacer canciones, yo llego cualquier día y le digo, te voy a enseñar mi nueva canción. Y entonces se la pongo y la escucha toda y me dice, ay, te odio, pero Te amo, odio. te amo, pero te odio. Porque le pegan emocionalmente las canciones. Una de las canciones que le canté, al final me dice, se me metió un feliz cumpleaños en el ojo. Por lo que dice la canción al final. Ok. Ay, tal como Pero como yo te lo mencionaba a ti. sí, Así. sí, sí. Justo por eso me acordé. Dije, ay, mi vida, sí. Se me metió un feliz cumpleaños en el ojo. Yo, ay, sí, está bien, perdón, perdón. Y Oye, pero entonces, qué bonito porque también eso habla mucho, o sea, entre comillas, amor-odio que dices, también tiene que ver con esa aspiración a querer ser como tú, em, ese ejemplo tan grande que tiene en ti, no solo como papá, sino como músico, y el decir, ujú, yo sí quiero ser como mi papá y quiero seguir sus pasos y que te ve como el gran músico, el gran trovador, el gran ujú, escritor, el gran todo, o sea, qué orgullo desde tu postura el tener un hijo así o tener tus hijos así, porque me consta que los tres te admiran muchísimo. em,
y que al final del día dices, pues les estoy sembrando algo, ¿no? Mm, Oye, pero tú nos contaste fuera de cámara que ujú. tenías una Ajá. canción, Chan, chan, chan. hablando de hijos y padres, tenías una canción Mm. padrísima que está dedicada, o la puedo contar yo o más bien tú nos quieres decir, porque yo ya sé, tú ya sabes de qué estoy hablando. Ok. Si quieres te cuento. Todas mis canciones las presento de alguna manera y cuando presento esta canción, segura, es muy emocional, ¿eh? Vamos a Está llorar bien, todos aquí. Súper seguras. Mira, ya está lloré bien. con la primera, quiero llorar con la segunda y la tercera. Ok, bueno. Te voy a explicar, esta canción tiene dedicatoria, sin embargo voy a dejar que descubran para quién es esta canción hasta el final de la canción. Perfecto. Am, Tú sabes cómo generalmente, ¿cómo te diré? Mira, la vida nos sorprende todos los días, cuando menos lo esperamos. El día más importante de tu vida, seguramente no recuerdas cómo empezó, porque empezó como cualquier otro, ¿no? Cuando tú conociste el amor de tu vida, no supiste en ese momento que era el amor de tu vida. Lo descubriste con el tiempo. Entonces, el día que lo conociste finalmente se convirtió en el día más relevante de tu relación. Y fue un día como cualquier otro. ¿Estás de acuerdo? El día más importante. Bueno, el día más terrible es igual. Comienza como cualquier día y sin embargo termina siendo el día más devastador de tu vida. Pero finalmente ese día termina. El día siguiente se vuelve de nuevo un día cualquiera. Sin embargo, a ti te cambió para siempre. Esta canción que te presento a continuación justamente habla de uno de esos días para mí. La canción se llama El día que te fuiste. El día que te fuiste fue como otro cualquiera. El café de la mañana, la noticia del día, el tráfico normal, la lista de pendientes, lo cotidiano sin grandes inconvenientes. El día que te fuiste no llovió, no tembló, no se nubló, el río tampoco se desbordó, no hubo alguna crisis inmediata, ni siquiera una torpe perorata. Y no entiendo por qué, por qué, por qué. ¿Por qué no se cayó el cielo a pedazos y nos llevó? ¿Por qué no se abrió la tierra y nos consumió? ¿Por qué no ocurrió la gran hecatombe que arrasó con nuestras vidas y nos extinguió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El día que te fuiste pensé mucho en nosotros, en mi vida contigo, en nuestros desencuentros. Pensé cuando fui niño y éramos eternos, todos siempre soñamos con detener el tiempo. Y no entiendo por qué, por qué, por qué. ¿Por qué puedo seguir llorando, seguir viviendo y tú no? ¿Por qué yo sigo aquí cantando sabiendo que tú no? ¿Por qué no ocurrió el apocalipsis que arrasó con nuestras vidas y nos extinguió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El día que te fuiste fue como otro cualquiera y sin embargo toda mi vida cambió. El día que te fuiste me rompiste el corazón, me costó años escribirte esta canción.
Dios mío, qué palabras tan bellas. Los estás describiendo un dolor que definitivamente dices, ¿sabes qué? Porque el mundo sigue girando cuando mi mundo se está cayendo a pedazos. O sea, ¿por qué todos siguen felices, siguen corriendo, siguen bailando y yo estoy destrozado o destrozada por dentro? Así que Ujú. gracias porque hay mucha gente que yo sé que vamos a sentir esa canción y que la sentimos en este momento más allá, porque no hay palabras para explicar la pérdida de un padre y menos el decir este dolor pasa, porque no, se No, vive con pa. él. Oh, sí. Me costó mucho. Créeme que falleció mi papá y no pude escribir una canción nueva en 2 años. Hasta que fui con mi terapeuta y me dijo, es que tienes eso pendiente, lo tienes que resolver, si no, no vas a poder Continuar. seguir siendo creativo. Ay, y le dije, está bien, está bien. Y qué Entonces, canción, Ramón, qué canción tan maravillosa. Digo, gracias. gracias a Dios tengo a mis dos padres, pero, pero te pega en lo más profundo del corazón. O sea, nos hiciste y nos transmites con esta canción, pues justamente, o sea, todo ese duelo, todo ese dolor, todas esas cosas que uno piensa cuando tiene una pérdida tan grande, ¿no? El Sí. decir, ¿cómo es posible que la vida siga girando sin esa persona, ¿no? Ujú, Sin el mundo. Pero pues sí, te quiero preguntar algo. ujú. Si tuvieras un día más de un día más de vida a tu papá, ¿qué le dirías? Mm. Lo tuvieras aquí, Le cantaría mis canciones. ¿sí? Qué bonito. Yo, fíjate, cuando yo decidí activamente, dejar ir cualquier problema y cualquier conflicto que hubiera tenido con mi papá cuando estaba postrado. Llegó ese último mes y yo me iba a sentar con él, a pasar tiempo con él, incluso sin platicar. Nos sentábamos a hacernos compañía, porque entre mi papá y yo hubo muchos silencios, porque nuestras personalidades eran muy diferentes. En muchas ocasiones me dio la impresión que a mi papá, vaya, yo lo entiendo en este momento porque digo, es que papá estaba con su proyecto de vida, estaba inmerso en su proyecto de vida, entonces siempre estaba ocupado y siempre estaba con pendientes y siempre estaba con cosas que hacer. Entonces me tomó mucho tiempo entender que no era conmigo, no era que no me quisiera o que no le interesara, pero por muchos años me dio la impresión que lo que yo hacía no le interesaba. Yo creía así, yo estaba convencido de que a mi papá no le importaba porque nuestras vidas eran muy diferentes. Y entonces me costó, digamos, dejarlo ir. Sin embargo, cuando estaba postrado y me sentaba con él, a estar callado con él nada más, a hacerle compañía, yo decidí activamente dejar ir cualquier conflicto que yo tuviera con mi papá. Um, pero algo que no ocurrió en vida fue que mi papá conociera mis canciones. No las conoció. No escuchó mi disco terminado. Y entonces lo que yo haría sería, si hubiera alcanzado, es que mi primer disco fue muy complicado y una de las complicaciones fue justamente la partida de mi papá. Porque um, pasó por 3 diferentes productores el primer disco. Batallé mucho para terminarlo. Y entonces yo ya me había dado por vencido con el último productor que tuve. Y entonces en una de esas ocasiones me senté con mi papá y le dije, me preguntó y cómo va todo, etcétera, etcétera. Y le conté, y dije, ya estoy cansado lo del disco, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿qué te hace falta? Y yo, pues la verdad, yo creo que lo que necesito es otro productor. ¿Y qué necesitas para cambiar de productor? Y yo, bueno, pues necesitaría, whatever, ¿no? Despedir al que tengo, agarrar uno nuevo. Y entonces me dijo, te voy a poner 2 retos, 2. El primero es que termines tu disco antes de que yo me muera. Y el segundo es que cuando ya tengas tu disco, viajes por el mundo y lleves tu disco hasta donde puedas llegar. Y entonces ese mismo día le hablo al productor que tenía y le digo, no estoy enojado, estoy un poco decepcionado, pero lo que voy a hacer es liberarte de tu compromiso conmigo. Voy a buscar a alguien más con quien terminar el disco, entonces
vaya, despreocúpate y no te sientas mal y whatever, o sea, te libero, ¿ok? Pero necesito terminar este disco. Y entonces me dice, no, ¿cómo crees? Mira, o sea, ya tienes con quién irte, etcétera, etcétera. Y le digo, no, pero es que mi papá ya está en las últimas y me dijo esto. Entonces yo necesito terminar el disco ya. Y me dijo, ok. Espérame tantito, ahorita te vuelvo a marcar. Me cuelga, me habla media hora después. Hablé con el chavo del estudio, nos vamos a meter esta semana, Me comprometo a terminar tu disco en 15 días. En 15 días, Ramón. ¿Cómo ves? El 15 de diciembre ya va a estar tu disco. ¿Cómo ves? ¿Jalas conmigo, sí o no? Y yo le dije, ok. Vamos a terminarlo en 15 días. El 15 de diciembre. Mi papá falleció el 4 de diciembre. Entonces no pude con el primer reto. Pero sabes que ese disco tiene la bendición de tu padre. Totalmente. Te voy a contar una cosa yo, Ramón. Ok. Yo estoy segurísima que ya te lo he contado, pero fue hace muchos años y estoy casi segura que tampoco lo recuerdas. Tu familia y mi familia tienen una historia en común. Mi papá también es de Saltillo. Ok. Y él vino a Monterrey a buscar suerte. O sea, él vino iba a estudiar una carrera que realmente no le llenaba, se sale de la carrera y empieza a buscar un trabajo como para sostenerse, porque definitivamente él ya no quería regresar a Saltillo, él ya quería pues buscar suerte aquí en Monterrey. Y va al Tecnológico de Monterrey y lo entrevista a tu papá. Okay. Y tu papá fue la primera persona que creyó en él, y aún te estoy hablando que era un chavito de, no sé, 18 años, 19 años, y le dice, vente a trabajar conmigo, y lo mete al TEC. Y a partir de ahí mi papá hizo carrera en el TEC. O sea, carrera me refiero a que trabajó mucho tiempo en el TEC, en el área administrativa, más de 20 y tantos años. Estuvo ahí gracias a la oportunidad que tu papá le dio. Así que gracias por eso. ¿Sabes qué? Lo más probable es que haya visto reflejado, o sea, en tu papá el hijo que tiene. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Estoy segura de ello. Qué bonito. Porque tú sabes que mi papá también es músico. Sí. Tal cual. Qué bonito que las historias se entrelazan, o sea, parece que el mundo es enorme y sí lo es, pero a final de cuentas siempre algo une a las personas y esta historia increíble te conecta y te va diciendo cosas que pueden ir llenando ese pedacito en tu corazón. Totalmente. Y ahora, Ramón, con esto, ya nos contaste tu historia como hijo, ya nos has hablado sobre tu padre, y ahora tú como padre, ¿qué quisieras dejarle a tus hijos más allá de la música, en toda la extensión de la vida, de lo que es el mundo? ¿Cuál sería como la máxima enseñanza que quisieras dejarle a tus hijos una vez que tú partas y ya no estés aquí? ¿Qué quieres que se lleven contigo? O en vida. Bueno, de principio, primero gracias por lo que me cuentas. Ay. Te voy a contar lo que el día que, bueno, el sepelio de papá. Hicimos misa de cuerpo presente y una de mis hermanas tomó la palabra y le agradeció a la gente, etcétera, ¿no? Y entonces dijo algo que me pegó bien fuerte. Dijo, mi hermana Claudia dijo, a mi papá siempre le gustó la música, siempre le gustó la música. Le gustó tanto le gustaba la música, que Diosito le mandó un hijo músico. Y entonces invitó a todos los que estábamos ahí en la misa a que nos fueran a acompañar a donde estábamos velando a papá para darle una serenata. Lo que yo creo que de todas las cosas que yo le podría dejar a mis hijos, tendría yo que contarles que esto de ser, bueno, aún y cuando yo siempre he sido músico, yo empecé a cantar desde los 5 años y nunca dejé de cantar. Mi primer clase de guitarra la tomé a los 6 años, si mal no recuerdo. Pero me gradué y comencé a trabajar casi inmediatamente en el TEC. Y estuve trabajando, yo creo que unos 20 años. Tuve mi trabajo de Godín en el TEC. Y fue en el 2014 cuando decidí dedicarme de lleno a la música. Es algo que siempre había querido hacer. Siempre había querido ser músico de tiempo completo. Siempre. Y
Y me pasó la vida, ¿no? Me pasó la vida y las decisiones que tomé me llevaron a vivir la vida que tenía. No, me casé joven, fui papá joven, y entonces mi preocupación siempre fueron mis hijos, y entonces yo necesitaba tener un trabajo estable, que me diera una quincena, que me diera aguinaldo, que me diera bonos de despensa, que me diera todas las prestaciones que te da un trabajo de oficina. Y finalmente finalmente hubo una reorganización en el TEC en el 2014. Y en esa época me quedé una temporadita sin jefe porque a mi jefe se lo llevaron a otra área, y todos mis compañeros de departamento también se fueron a diferentes lugares. Entonces yo me quedé de pronto sin jefe, y yo seguía haciendo mi trabajo, pero no tenía a quién reportarle. Y un día mi ex jefe llegó conmigo y me dijo: Ramón, es que hay que decidir qué va a pasar contigo. ¿Quieres que te busquemos un lugar en el TEC? Y yo dije: ¿sabes qué? Si me pudieras conseguir la liquidación, yo con eso me conformo. Y entonces me dijo: ok. Se fue, y al mes regresó y me dijo: sí, te conseguimos la liquidación. Y entonces fue justamente, claro, lo platiqué con mi papá. Fui con papá y le dije: papá, tengo esta opción de vida. Podría buscar otro trabajo en el TEC o me podría dedicar de lleno a la música. ¿Qué me recomiendas? Y papá me dijo: vamos a darle 2 años. Darte 2 años. Dedícate a la música al 100, 2 años, yo te ayudo. Si batallas, no te preocupes. Tú dale, porque pues es tu sueño, ¿verdad? Si en 2 años descubres que no jaló, entonces vemos dónde podrías trabajar. No te preocupes, yo tengo muchos amigos, etcétera. Te conseguimos un trabajo, bla, bla, bla. Y entonces comencé a ser músico en el 2014 de tiempo completo, y lo sigo siendo. Qué Entonces, bonito y qué importante que tu papá te haya dicho eso, ¿no? Te dio el permiso psicológico como para tú impulsarte. de alguna manera, sí, sí, sí. Ujú. Sí, eso es algo que yo tendría que admitir que mi papá siempre me dio. Tal vez no me apoyó en mi carrera musical como yo hubiera querido, sin embargo, nunca se interpuso, ¿verdad? Que es algo que sucede mucho, ¿no? Claro. Cuando levantas la mano en tu casa y dices: yo quiero ser músico, no, 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 te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, mi papá nunca me dijo: no, tú dale, mi rey, va. Y entonces, ese apoyo de papá me dio, digamos, la interesa de decidir perseguir mis sueños. Y entonces, si hay algo que yo le pudiera dejar, de todas las cosas que pudiera dejarle a mis hijos, sería ese ejemplo de vida, ¿no? De que ellos me vean y digan: pues si mi papá a sus años, que yo tenía, eso fue hace 12 años, yo tenía 44, si mi papá a su edad decidió dejar todo atrás, empezar de cero, bueno, no de cero, porque yo empecé a ser músico hace muchos años, pero digamos, dejar la seguridad de un trabajo, etcétera, para dedicarse de lleno a sus sueños, yo también podría. Si mis hijos, con mi ejemplo, pudieran decidir perseguir sus sueños, me doy por Y lo servido. estás haciendo, lo estás haciendo, lo estás haciendo con Eddie, lo estás haciendo con tus Ujú, hijos. Yo no conozco toda tu ujú. historia, pero no lo has estado contando el día de hoy y vas en ese camino, vas siguiéndolo y lo vas trazando, y creo que tus hijos están súper conscientes de eso. Es algo muy bonito que no quieras interponer lo que tú quieres, sino apoyar a tus hijos en su camino. Y lo que hizo tu papá, híjole, mis respetos también, Mm, porque te dio esas alas, esa libertad, a pesar de que tal vez en esa época tenías que seguir un trabajo muy arraigado a ciertas cosas, te abrió las alas. Oye, definitivo. pero bueno, esto se Mm. está acabando, o sea, yo estoy Bueno, fascinada aquí. ¿por qué? ¿Por qué se está acabando? No tiene que acabar. No, pues no, Yo yo tengo tampoco tiempo. quisiera, fíjate. ¿Ustedes tienen algo que hacer? Yo puedo seguir. No, la verdad no, pero A ver, ¿cómo que nos estás viendo? Porque aquí nos podemos quedar nosotros en el chat. Oye, Ea, ea, ea. queríamos pedirte, Mm, de verdad, de todo corazón, que nos cantes esa hermosa y bendita canción que tienes tú para tus hijos. Por ok, favor. claro, claro, por supuesto. De hecho, tendría yo que comentar Échale. que en esta canción que escribí pensando en mis hijos, por ahí anda mi papá también. Te la canto y te digo en dónde está. Cuando yo canto esta canción, siempre digo, de alguna manera, es un listado de mis recomendaciones para el buen vivir, pero es una canción que escribí para mis hijos. Un amigo mío me dijo: esa canción se debería llamar Manual para ser feliz. Y yo le dije:
dije, ándale, me gusta. Entonces así se llama. Si lo buscas en tiendas digitales, en YouTube, así se llama. Se llama Que sueñes más y entre paréntesis, Manual para ser feliz. Que el viento sople a tu favor y el sol te pegue en la cara. Que puedas vencer tu temor y no te arrepientas de nada. Que siempre elijas la mejor opción y no temas cambiar de dirección. Que nunca pierdas ese gorro de bufón y siempre quieras aprender otra canción. Que rías mucho y que sueñes más. Que nunca quieras ya volver atrás. Que no te doblegue la razón y no temas a escuchar tu corazón. Que no te escondas cuando tengas que llorar. No importa quién tu llanto provocara. Que si algo pasa que te pueda avergonzar, no queda más que dar la cara. Que rías mucho y que sueñes más. Que nunca quieras ya volver atrás. Que no te doblegue la razón y no temas escuchar tu corazón. Y si algún día pierdes el camino, sientes que no alcanzas tu destino, recuerda por más lejos que te vayas, siempre tendrás tu rincón en casa. Que rías mucho y que sueñes más. Que nunca quieras ya volver atrás. Que no te doblegue la razón y no temas a escuchar tu corazón. Que rías mucho y que sueñes más. Que nunca quieras ya volver atrás. Que no te doblegue la razón y no temas a escuchar tu corazón. Ay, qué bonito. Preciosa esa canción, preciosa, preciosa, porque también créeme que nuestros hijos, o sea, lo que más es que
ve, Ujú, ujú, disfruta, ujú. haz tu vida, vive. Qué bonita canción, de verdad que qué bonito y gratos Gracias. momentos nos hiciste pasar. Por nosotros seguiremos aquí platicando, hay que hacer parte 2. Y obviamente cuando salga tu disco, ya no saber por qué dices que estás grabando uno nuevo, estás Sí, sí, invitadísimo sí, aquí sí. para a ver qué nos echamos, qué Ea, excusa, ea. ahí ya, aquí nos lo das mínimo para hacerte el coro. Esta es tu casa, Ramón, esta es tu casa, este es tu Qué espacio. lindo, muchas Cuando quieras gracias. volver, nosotras encantadísimas de tenerte, te lo digo y siempre te lo voy a repetir, es un deleite escucharte en cada lugar, en cada momento, en cada reunión, en cada oportunidad que tengo. Yo feliz de la vida de escuchar cantarte, Qué escuchar que hermosa. cantas y todo. Gracias, muchas Entonces, gracias. pues aquí tienes este espacio y un Ea, espacio más. ¿Dónde te excelente. pueden encontrar? Aparte de todas las tiendas de virtuales en cuestión de música, ¿cómo se llama tu disco? O, sí, sí, ¿cómo se dicen ahorita? Sí, sí, ¿Disco? ¿Ya es claro, sí, disco? Ya sí. como que ya les digo canciones o búscalo así. Sí, Ya no sé qué es. es que en realidad, fíjate, el modelo de la industria musical ha cambiado tanto que ahorita ya no publican, Ajá. ahora sí que disco completo, ¿verdad? Pero yo sí, yo subí, vaya, ahorita suben sencillos, ¿no? Sí. Pero sí, mi disco se llama Una canción a la vez, así lo encuentras en tiendas digitales. Yo soy Radelape, así me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, tengo también cuenta ¿cómo? La X, que antes era Twitter, Sí. también tengo cuenta. Entonces, en cualquier en red social me llamo así, Radelape. Adelape, tal cual. Y Sí. conéctense en su Facebook, conéctense todos los viernes a las que 10 de la Ah, mañana. sí, a las 9 de la A mañana. las 9 de la Ah, mañana siempre tienen sí. un en vivo en donde pueden estar escuchando a Radelape. Ea. Todas sus canciones, le puedes estar mandando en el chat de que quiero esta, pon Quiero otra, que esta. se sube. Siempre le digo lo mismo. Es una canción, Katy, de una obra que vimos, Que se que vi sube, hace que se mucho tiempo donde sube. Ramón tocaba la guitarra, hizo una canción, según yo, específica de esa obra, ¿no? Sí, son originales las canciones de Niños de Sal, De Niños de Oye, pues Sal. yo quiero de cantar contigo mañana. una canción, a ver si luego te inventas una y cantamos Bueno, los tres, te órale, late. ¡Ay, yo órale, vine apuntada! dale, dale. Y tú, Excelente, ya te ya me digo, voy, colgar. nadie le había motivado porque ahí donde ves Katy canta súper bonito, canta muy Wow, bonito, ok. nada más que le da pena a la muchacha y desde cuando le estoy diciendo canta, 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 ya se está animando contigo, Le da pena a la muchacha. Ea, Es que la verdad te digo que dale, me sí, sí. transportaste a mi era. Ahora, a mi era. A tu época trovadora. Entonces, Es que um, como que es en nuestra juventud, digamos en la prepa o en la carrera, cuando nos ganchamos con la trova porque es la época en la que somos revolucionarios y queremos cambiar el mundo. Entonces la música de la trova, la canción de protesta y la canción de autor, sí, como que ese es el, el el mood. tema principal alrededor del que gira la música de la trova y por eso sí, te acuerdas pues de tu padrísimo. juventud, En mi juventud. de nuestra juventud. Pues hace unos días, pero sí. Sí, antier, yo sé, sí. Pues muchísimas gracias, por favor, síganlo, síganos, suscríbanse, pónganle like. Síganme los buenos. Exacto, y no, sí, los buenos. Compartan este episodio para que de verdad escuchen, canten y de todo un poco. Y ya yo me voy del micrófono, chihuahuas. Pero bueno, muchísimas gracias, May, gracias a todos ustedes. Yo sé que disfrutaron este episodio con nosotros bastantísimo. Y bueno, veremos qué parte 2 para cantar todos aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Bye bye.